El día de hoy iniciamos el último tema de la unidad 2 del Sistema Internacional de Unidades y para la clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la gramática del sistema internacional. Y bueno, con gramática nos referimos a la manera de expresar los resultados de las mediciones. Todo resultado de una medición debe estar escrito claramente. Y dentro del Sistema Internacional de Unidades se expresan una serie de reglas muy específicas al respecto. Vamos a ver un pequeño ejercicio y derivado de este ejercicio vamos a cerrar esta unidad. Podemos encontrar los errores de la siguiente oración. La oración dice, un barco de 200 pies de largo, pesando 2.290 kilos, viaja a 0.1 metros por segundo. Al menos en esa oración de 2 líneas podemos encontrar hasta 10 errores gramaticales del manejo de las unidades. Pero antes de ver cuáles son los errores de esa oración, para ayudarnos y encontrarlos, vamos a revisar primero las normas básicas. Son muchas más normas de las que en esta clase se presentan, pero en esta clase vamos a presentar las principales normas gramaticales del sistema internacional. Ok, dentro de las reglas para el uso correcto de prefijos tenemos que los prefijos se refieren estrictamente a potencias de 10. Como ejemplo, pues un kilobyte representa 1000 bytes. Kilo, 1000. Los prefijos no pueden separar el símbolo de la unidad a la que pertenecen. Así, por ejemplo, el centímetro no puedo separar C espacio M. Tengo que escribir CM unidas, las dos letras. No se deben usar prefijos compuestos, es decir, un prefijo yuxtapuesto con varios prefijos. Por ejemplo, 10 a la menos 6 kilogramos debe referirse como un miligramo, no como un microkilogramo. Asimismo, un prefijo no debe ser nunca escrito solo. 10 a las 9 sobre metro cúbico no debe escribirse como giga sobre metro cúbico, solamente la G. Eso es un error. Ahora bien, dentro de las reglas gramaticales vamos a encontrar algunas situaciones sobre el uso de las abreviaturas. En un símbolo de unidades siempre debe escribirse con minúscula, a excepción de algunas unidades que se derivan de nombres propios. Así, por ejemplo, en lo que son metros y segundos, no podemos utilizar letra mayúscula, tendrían que ser letras minúsculas, pero por ejemplo para el caso de ampere y pascal, puesto que ambas unidades fueron diseñadas a partir de algún nombre propio, estas sí inician con mayúscula. Así que no debemos usar letras mayúsculas para unidades que no derivan de nombres propios y no podemos usar simplificaciones como MTS de metros o SEG de segundos. La segunda regla gramatical son que los símbolos de las unidades deben escribirse en caracteres romanos rectos. Nunca manejar oblicuos ni letras cursivas. Siempre manejar números en caracteres romanos rectos. Los símbolos y los nombres de las unidades no deben mezclarse. Podemos usar metros por segundo o metros sobre segundos si solamente utilizamos las letras o pueden ser las palabras, pero no podemos usar M como metros y luego por segundo con la palabra. O usamos palabra, como es metros por segundo, o usamos símbolo con símbolo, como es M sobre S, pero no podemos usar palabras con símbolos combinadas, no deben mezclarse. Las unidades combinadas por multiplicación de varias unidades deben escribirse con un punto a media altura entre los símbolos de unidades o con un espacio, como lo vemos en este ejemplo. N newtons por implicando el punto al centro, M, o bien simplemente un espacio separado, N espacio M, newtons por metro. Por eso es muy importante que las unidades normalmente no se manejen los símbolos con letras separadas, porque la separación también implica una multiplicación. Así es que cuando observemos una separación entre unidad y unidad, implica que se están multiplicando. Las unidades combinadas por la división de dos unidades deben escribirse con barra de división o con un exponente negativo, como lo podemos ver en este ejemplo. Sería metros barra segundos para indicar metros por segundo o metros segundos a la menos 1. Esas son las dos maneras adecuadas de indicar una división de unidades. Las unidades combinadas solo deben incluir una barra diagonal como símbolo de división. Sí se permite el uso de paréntesis o de exponentes negativas, si son algunas combinaciones complejas, pero no se permiten dobles barras de división.
Ejemplo, esto es permitido, metros sobre segundos al cuadrado. No como está la imagen de la derecha, metros sobre segundo sobre segundo. Se tiene que hacer previamente el estudio dimensional de las variables antes de poner el estudio dimensional de las unidades antes de poner la unidad final. Metro sobre segundo, si hacemos el análisis dimensional nos queda metro sobre segundo al cuadrado. La manera correcta de expresarlo es metro sobre segundo al cuadrado. O metro sobre segundo a la menos 2, como nos decía la regla anterior. También podemos hacer uso de paréntesis. Sí podemos poner paréntesis en la parte de abajo de una diagonal. En este caso, por ejemplo, sería metros por kilogramo sobre paréntesis segundos al cubo por amperes y se cierra el paréntesis. ¿Qué significa esto? Que las unidades que están dentro del paréntesis van debajo de la barra diagonal. Y si no queremos usar paréntesis, podemos usar los números negativos, los números con exponente negativo, o más bien las unidades con exponente negativo. Metros por kilogramo por segundos a la menos 3 por amperes a la menos 1. Eso sí es válido. Pero no es válido, como los ejemplos laterales, que tengas doble barra diagonal, metros por kilogramo sobre segundo sobre amper, o que tengas una sola barra diagonal, pero la multiplicación de abajo tendría que estar entre paréntesis porque de otra manera pareciera que solo los segundos dividen y el amper está multiplicando. Así es que hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de estas unidades complejas. Ok. Otra regla es que en los símbolos no debe de hacerse la sustitución de una mayúscula por una minúscula, ya que cambias el significado. Kilómetros se escriben con minúscula porque la letra K mayúscula puede indicar una unidad derivada de un nombre propio, lo cual no es verdad. Así es que no podemos usar letras mayúsculas en unidades que no deriven de nombres propios y no podemos hacer este tipo de sustituciones. Bueno, los símbolos de las unidades que escriben sin punto, se escriben sin punto al final, salvo que se encuentran al final de una frase. Y siempre deben permanecer invariables en plural. Si son 50 milímetros, son 50 mm. Nunca le pongan punto al final y nunca le pongan S derivada del plural. Milímetro o milímetros. No se pone la S. Milímetro es invariable, sea singular o plural. Y nunca poner punto. Pero si la unidad está al final de una oración, como por decir, la casa tiene una longitud de 50 metros, si ahí termina la oración, sí puedo colocar un punto, pero 50 metros está en medio de una oración, no le puedo poner punto final. Ok, las unidades asimismo no se deben representar por sus símbolos cuando se escribe con letras su valor numérico. ¿Ok? Si yo pongo 30 en letras, 30, escribo toda la palabra, tengo que usar la unidad en letra también, entonces tengo que colocar kilómetros completo. No puedo poner el número en letra y la unidad en símbolo. Eso es un error, pero mucho cuidado aquí. Si pongo el número en letra, las unidades van en letra. Si pongo el número en número, entonces las unidades van en símbolo. Y Celsius como unidad de temperatura es el único nombre de unidad que se escribe siempre con mayúscula. Celsius siempre se pondrá con mayúscula. Los demás siempre se deben escribir con minúscula, exceptuando que sea un principio de una frase. Debe siempre dejarse un espacio entre grupos de 3 dígitos, tanto a la izquierda como a la derecha del punto. Entonces ven el punto decimal, en la primera imagen tenemos 15 espacio 739.012 espacio 53. Siempre tiene que haber separaciones de un espacio entre cada 3 dígitos que están relacionados con el punto decimal. No podemos poner números continuos completos, siempre haber una separación cada tres números. Sin embargo, cuando se manejan números de 4 dígitos, sí puede omitirse este dicho espacio, solamente con 4 cifras. La coma no se debe de usar como separador de miles. La coma se utiliza o como punto decimal o no se utiliza, porque podemos usar punto o coma. Ambas, como punto decimal se puede usar o como separador decimal se puede usar la punto y la coma, pero no como separador de miles.
En ese caso, entonces, 1 espacio 970 es correcto y 1970 es correcto, siempre y cuando solo manejemos 4 dígitos. Pero una vez que manejemos 5 dígitos, esto ya no puede suceder, siempre tendremos que tener un espacio después de cada 3 dígitos pegados al punto decimal. Y debe estar perfectamente claro a qué símbolo de unidad pertenece el valor numérico y qué operación matemática se aplica al valor de la magnitud. Así entonces, si yo tengo una multiplicación, tengo que colocar la unidad a cada uno de los números que voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, si multiplico 35 centímetros por 48 centímetros, tengo que obligatoriamente poner la unidad a un lado del número. 35 centímetros, indicando la unidad, por 48 centímetros, indicando la unidad. No debo manejar 35 por 48 y después utilizar la unidad al final. Asimismo, si yo estoy poniendo un intervalo, como serían 100 más menos 2, tengo que usar 100 y la unidad gramos más menos 2 y la unidad gramos. No podemos usar 100 más menos 2 y al final la unidad gramos. La unidad siempre tiene que estar adherida al número inmediatamente después. Los símbolos deben estar separados de sus valores numéricos por un espacio, 5 espacio kilogramos. No puedo usar 5 kilogramos pegados, siempre tiene que haber un espacio entre número y unidad. Para manejar el tiempo en años, bueno, manejamos 2 o 4 caracteres para el año, 2 para el mes y 2 para el día. En ese orden deben estar establecidos a nivel internacional. Si queremos escribir 11 de septiembre de 1979, tendremos que poner 1979, 4 dígitos, guión 09, guión 11, en ese orden. O bien podríamos usar solamente 2 dígitos para el año. Como ejemplo está 15 de febrero del 97, usamos 97, que serían los 2 dígitos del año, guión 02, los 2 dígitos del mes, guión 15, los dígitos del día. Y también para el tiempo en horas deben utilizarse siempre el sistema de 24 horas, con 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. Entonces no vamos a poner 8 de la noche, 8 p.m., no es correcto, se van a usar siempre los sistemas de 24 horas, serían 20 horas. Y si vamos a usar minutos y segundos, se manejaría 09 horas, 40 minutos, 30 segundos, con sus respectivos espacios entre cada uno de ellos. No podemos entonces manejar 8 p.m., y no podemos manejar 8 p.m. igual a 20 horas, ¿no? Debemos usar solamente 20 horas. Y no podemos usar el manejo tradicional de minutos y segundos como las comas en la parte superior de los números. 12 horas, 40 minutos, 30 segundos. Eso con las comillas no está aceptado bajo el Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, cuando tengamos, esto es muy específico para el litro, cuando tengamos alguna confusión con el símbolo L de litro y la cifra 1, podemos utilizar el símbolo L mayúscula. Ahí sí está aprobado el uso de la L, la unidad de litros en mayúscula, para diferenciar el 1 de la L. Así, por ejemplo, si voy a usar 11, que sería un 1 y un 1, y se puede confundir con la letra N, pondríamos 11 y litros en letra de mayúscula para indicar 11 litros. Y 11 con L minúscula no sería aceptado porque la L minúscula podría parecerse al 1. Sin embargo, si yo manejo una unidad como 32 litros, puedo manejar la L minúscula, ¿no? Porque el 2 no tiene por qué hacer diferencia con la L minúscula, y además habría un espacio entre número y unidad. Y bueno, ahora sí, para cerrar esta unidad vamos a hacer referencia a lo que sería la evaluación de esta oración que les puse al inicio. Un barco de 200 pies pesando 2.290 kilos viaja a 0.1 metros por segundo. Vamos ahora sí a visualizar cuáles son los errores de esta oración. Empezamos. No debemos escribir números largos utilizando palabras. 290 kilos, 2.290 kilos en letra. Es mucho más fácil leer los números. Deberíamos de haber utilizado 2.290 en números. Cuando una unidad es dividida por otra, debe de escribirse metros sobre segundos. En este caso está metros por segundo en letra.
O escriben metros sobre segundo o se escribe metros por segundo a la -1. Ahí me equivoqué porque el -1 debe de ir elevado. Nunca metros por segundo. Además, bueno, sí, vamos, esa es otra opción. La abreviatura de segundo debe ser S, no seg. Seg está equivocado. No debemos colocar un punto después de un símbolo, a menos que sea al final de una oración. Y en este caso, kilogramos tiene un punto al final y está a la mitad de la oración. Eso es incorrecto. Sin embargo, la palabra kilogramos no se escribe KGS. No debemos usar la S para simplificar plural. Es KG solamente, no podemos pluralizar y KGS sería incorrecto. La mayor parte de las unidades no utilizan letras mayúsculas, salvo excepciones, pero esta no es una excepción. Metros en esta oración debía de haber estado escrito con minúscula, no con mayúscula. Hay que siempre dejar un espacio entre los números unidades o entre unidades y símbolos. Y en este caso tenemos 0.1 metros pegado. Debió de haber habido un espacio entre el número y la unidad. Y bueno, cuando un valor es menos a 1, como en el caso que estamos hablando ahorita, que es 0.1, la unidad debe estar en singular, metro, no metros. O sea, si la voy a escribir textualmente, no usando el símbolo, sino el texto completo, no debo, igual en texto como el símbolo, no se pluraliza la unidad 0.1 metro, sobre todo si la unidad es menor a 1. No mezclar unidades del sistema inglés con unidades del sistema internacional, ni ninguna otra unidad con unidades del sistema internacional. Así es que aquí, si estamos hablando de un barco de 200 pies y el resto de la información está en sistema internacional, como son los kilos y los metros por segundo, no debemos usar en una misma oración otros sistemas y el sistema internacional en la misma oración. O usamos el sistema internacional en todas las unidades o usamos el sistema inglés en todas las unidades. Así vimos, algunas podrán a lo mejor ustedes encontrar una que otra más en esa oración, pero bueno, para finalizar, al establecer un valor, uno debe usar ya sea solo símbolos de las unidades o solo nombres de las unidades. No podemos mezclar símbolos con letras, como encontramos aquí, 2.290 kilos. Kilos lo hicieron en unidad, pero luego viaja 0.1 metros y el metro no está en unidad, está en palabra, y luego segundos, que otra vez vuelve a estar en unidad. Así es que ahí tenemos mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado, que si se escribe todo en símbolos, es todo en símbolos, si se escribe todo en letra, hay que usar todo en letra. No podemos mezclar símbolos y palabras con unidades. Bueno, aquí terminamos la unidad 2. Ahora sí, a partir de esta clase, de esta última clase, ya pueden hacer todas las actividades y el día de mañana se subirá la evaluación para cerrar el examen de evaluación para cerrar esta unidad.